Hola, esta presentación va a hablar acerca de las medidas resumen y representación gráfica de variables cualitativas nominales y ordinales, y esta representación gráfica también sirve para variables cuantitativas. Vamos a ver primero los objetivos de aprendizaje, que es la definición de variables e identificar las variables según su tipo y escala de medición, calcular e interpretar frecuencias absolutas y relativas y representar gráficamente variables cualitativas. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica, cualidad o una propiedad de un hecho o un fenómeno que tiende a variar y por lo tanto puede adquirir diferentes valores y es susceptible de ser medida o evaluada. Por ejemplo, en un individuo podemos medir diferentes características que varían entre individuos, como el peso, la glicemia, si fuma o no fuma o algunas otras conductas, cuáles son sus creencias sobre el COVID-19, la edad, el sexo, el nivel educativo, el estrato socioeconómico, cuántos ingresos tiene, en qué trabaja, cuál es su ocupación, cuál es su estatura. Todos estos son variables, es decir, características o cualidades, en este caso de un individuo, que varían entre individuos y que podemos medir o evaluar. Estos serían variables a nivel individual. Yo también puedo tener variables que representan grupos, características de grupos, por ejemplo, de una ciudad. Puedo medir la calidad del aire de una ciudad, el nivel de pobreza, cuánta es la prevalencia de obesidad en esa población, cuál es la tasa de mortalidad infantil en esa población, la expectativa de vida entre sus habitantes, cuál es el acceso a agua potable, las causas de consulta médica, las principales causas por las cuales consultan al médico las personas en una ciudad determinada, cuál es la disponibilidad que hay de médicos por 1000 habitantes en una ciudad. Entonces las variables características que puedo medir en este caso en grupos de individuos, es decir, variables agrupadas, o las otras son variables a nivel individual que mido en una sola persona. Las variables se clasifican en cualitativas o categóricas o cuantitativas o numéricas. Las variables cualitativas o categóricas son las que puedo medir en categorías. Por ejemplo, el sexo lo puedo medir en hombre o mujer. Y las variables cuantitativas o numéricas las mido en valores numéricos, en números. Por ejemplo, la edad, que se mide en años. A pesar de que yo mida las variables cuantitativas en números, las puedo volver categóricas. Por ejemplo, la edad en años la puedo volver categórica al hacer grupos de edad para representar categorías, por ejemplo, de edad niños, adultos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos en edad productiva, adultos mayores. Entonces, estas variables cuantitativas las puedo volver categóricas. A su vez, las variables cualitativas o categóricas se subdividen en nominales y ordinales. Las variables categóricas, recordemos, son las que se miden en categorías. Una variable nominal indica que esas categorías no tienen un orden, no significan un orden. Por ejemplo, la variable ciudad es una variable categórica nominal porque yo digo Bogotá, Cali, Pasto, Popayán, etcétera, pero no indica un orden en ningún sentido la forma en cómo estoy nombrando esas categorías. Contrario a las variables ordinales, donde sí se indica un orden. Por ejemplo, el grado escolar tiene un orden, primaria, secundaria, superior. A medida que yo avanzo, quiere decir que tiene mayor grado escolar, mientras que primaria tiene menos grado escolar que secundaria, por ejemplo. Entonces sí implica un orden. Por su parte, las variables cuantitativas o numéricas, les recuerdo, son las que se miden en números, se subdividen en discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que solo pueden ser números enteros. Por ejemplo, el número de hijos. O sea, tenemos un hijo, 2, 3, 4, no tenemos 3,1, 3,2 hijos, ¿cierto? Entonces, la variable discreta es aquella que solo se puede medir en números enteros. La variable cuantitativa continua puede tener números decimales. ¿Sí? Tiene, por ejemplo, el peso, yo puedo medir 57,5, 60,9 kilos, puedo tener ese valor decimal. Las variables discretas o continuas las puedo nombrar en escalas de intervalo o razón.
Intervalo es cuando el 0 no indica ausencia de ese parámetro que se está midiendo. Por ejemplo, la temperatura, cuando yo digo 0, no significa que sea ausencia de temperatura. Contrario a la variable de razón, donde el 0 sí indica ausencia. Por ejemplo, si estoy midiendo distancia y quiere decir que la distancia entre dos objetos es 0, o el recorrido, por ejemplo, que ha hecho alguien es 0, quiere decir que no hay distancia, no se ha movido, no hay un recorrido o no hay distancia entre dos objetos, por ejemplo, que esté midiendo. Esta caracterización de tipo de variables es muy importante porque de acuerdo con esas características vamos asimismo a aplicar los diferentes parámetros estadísticos. Durante la clase vamos a practicar clasificando diferentes tipos de variables. Entonces los invito en primer lugar a identificar entre algunas de las mediciones que ustedes tengan variables de tipo cualitativo. ¿Cuáles podrían ser variables cualitativas? Y traer ejemplos a la clase. Hoy vamos a ver específicamente medidas resumen y representación gráfica de variables cualitativas. Las variables cualitativas o categóricas las podemos resumir a través de frecuencias, que son frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el recuento que se tiene de cada categoría, no tiene en cuenta la suma total de las categorías, sino cuánto hay en cada categoría en un momento dado o en un periodo de tiempo determinado, y nos sirven para planificar programas y servicios de salud. Las frecuencias relativas relacionan el recuento en cada categoría con otro recuento. Por ejemplo, yo puedo establecer la frecuencia relativa de una categoría si la comparo con la suma total de los datos de todas las categorías. Es útil para comparar situaciones en relación al tiempo, lugar o persona porque me estandariza por ese denominador, y es útil para valorar la importancia relativa de cada una de las categorías. Puedo establecer cuál es la más frecuente y la otra menos frecuente relativa a un valor en el cual estoy comparando. ¿Cómo se representan gráficamente las frecuencias absolutas? Aquí vemos algunos ejemplos como infografía, donde nos informan el total de casos confirmados de COVID en Colombia, el total de casos activos, los recuperados y los fallecidos. O sea, son valores absolutos que es importante, por ejemplo, para planificar los servicios de salud. También lo puedo presentar en tablas. Aquí tenemos regiones y los números absolutos que corresponden a cada una de esa categoría, y aquí está el total de la suma de todas las categorías. Entonces es tablas. Y también lo puedo representar con mapas u otro tipo de gráficos, donde me está dando, por ejemplo, aquí el número de casos absolutos, son valores absolutos, no los estoy dividiendo por ningún otro recuento de los casos en cada uno de los países. En este pueden ver el gráfico, el tamaño del punto indica la cantidad de casos. Entonces, un punto pequeño quiere decir que tiene menos número absoluto de casos, frecuencia absoluta de casos, de los que tienen un número más, un círculo de mayor diámetro. Las frecuencias relativas, como lo veíamos adelante, antes era un recuento con relación a otro recuento. Aquí tenemos cuatro tipos de medidas de frecuencias relativas: el índice, la razón, la proporción y la tasa. En el índice es que yo divido un valor sobre otro valor. Entonces, por ejemplo, A lo divido sobre C, donde A no está contenido en C ni suman 100%. Entonces, no necesariamente están relacionados, son dos números diferentes, que el numerador no está contenido en el denominador, y no necesariamente al sumar A el numerador con el denominador me suman 100%. En la razón, ahí sí, el denominador, si lo sumo con el numerador, sí me suma 100%, pero el numerador no está contenido en el denominador. En la proporción, el numerador sí está contenido en el denominador, y el de ese A más B me suma el total de la población, el 100%. Y la tasa es una proporción, solo que el denominador que yo utilizo es lo que llamamos una población. En este caso sería una población a riesgo de tener el numerador. Esta tasa puede ser cruda, que también se le llama global o bruta, si se tiene en cuenta el total de la población,
o específica si el denominador corresponde a una parte de la población. Entonces, frecuencias relativas pueden ser índice, razón, proporción o tasa. Estos son ejemplos de frecuencias relativas. Por ejemplo, el índice de envejecimiento nos divide el total de personas mayores de 65 años sobre el total de los individuos menores de 15 años. Eso lo multiplicamos por 100 en una población en un año específico. Y nos indica el número de personas mayores por cada 100 menores de 15 años que hay en esa población. Es un índice porque el numerador no está contenido en el denominador y no suma 100% de la población cuando hacemos la suma de los numerador y el denominador. En la razón de mortalidad materna se dividen las defunciones maternas sobre el total de nacidos vivos y se multiplica por una constante de 100.000. Nos indica el número de muertes relacionadas con la gestación y el parto por cada 100.000 nacidos vivos. En este caso es una razón porque el numerador no está contenido en el denominador y si sumamos las defunciones maternas con el total de nacidos vivos, esperaríamos tener el total de la población que estuvo en gestación y parto en ese año específico en el que se hizo ese cálculo. En la proporción de bajo peso al nacer se divide el total de nacidos vivos con peso menor de 2.500 gramos sobre el total de nacidos vivos de todos los pesos y se multiplica por 100, nos da el número de nacidos vivos con bajo peso por cada 100 nacidos vivos. Y es una proporción porque en este caso el denominador sí contiene el numerador. Y la tasa de suicidio, tenemos muertes por suicidio sobre el total de la población por 100.000, sería una tasa global si ese denominador es total de la población o específica si es un grupo de la población. Por ejemplo, podríamos hacer la específica para mujeres, muertes por suicidio de mujeres sobre el total de la población de mujeres o por grupos de edad. El número de suicidios en este caso sería por 100.000 habitantes si es global o por cada 100.000 mujeres en el caso de que hiciéramos esa tasa específica. La representación gráfica de frecuencias relativas la podemos hacer a través de anillos o torta o pastel. En inglés se le dice pie. Aquí, por ejemplo, vemos la representación de la distribución por sexo de COVID en agosto de 2020 en Colombia y vemos que el total de la suma del 48% de mujeres y el 52% de hombres es 100%. Entonces, el total de la suma de las piezas en que se divide la torta debe ser 100%. La diferencia con anillo es que en la parte central queda hueca y eso pues a veces ayuda a visualizar, a hacer más bonita la presentación. Pero el principio es el mismo de que se hace la distribución de las frecuencias relativas y debe sumar el 100%. Otra forma es a través de barras o columnas que pueden ser verticales u horizontales. En este caso tenemos entonces un eje X y un eje Y. Ambos empiezan en el 0, entonces en el 0 empieza el eje X y en el 0 empieza el eje Y. En el eje X tengo las categorías y en el eje Y tengo la frecuencia relativa. Y entonces voy a graficar a través de barras cuál es la frecuencia relativa que corresponde a cada una de las categorías. Es importante que cuando estemos haciendo estas categorías veamos un orden, tengamos como un orden lógico para estas categorías. Por ejemplo, aquí está de acuerdo con el estado conyugal de la madre que han tenido nacidos vivos y aquí vamos que no está casada y lleva 2 años viviendo, no está casada y lleva menos de 2 años, está casada, está soltera, o sea, tiene como algún tipo de organización, de lógica esta distribución. También la podríamos organizar de mayor frecuencia a menor frecuencia. La separación que hay entre las barras no tiene ningún significado, o sea, solamente es una distancia, lo podríamos hacer más cerca una barra de la otra, pero no tiene ningún significado. También podemos hacer las barras horizontales. Aquí la diferencia es que es el eje X el que empieza en 0, ¿cierto? Aquí el eje X nos va a indicar la frecuencia relativa en este sentido. Este es útil, por ejemplo, cuando tenemos nombres de categorías muy largas.
y a veces es difícil, o muchas, entonces es difícil leerlas en el eje X, es más fácil leerlas en el eje Y y presentar la distribución de frecuencias de esa manera. Aquí ustedes ven el orden lógico en que están organizadas las categorías. Tenemos aquí una variable ordinal de preescolar a doctorado y se dejan pues separados ninguno y sin información. Entonces no se está organizando como por la frecuencia, sino por el orden lógico de una variable ordinal, por las categorías. Entonces es también tener en cuenta el tipo de variable, si es nominal o ordinal, para incluirla en la forma en que se van a presentar, en qué orden las vamos a presentar las categorías. Estas son también barras o columnas, pero se llaman acumuladas o apiladas. Entonces aquí es interesante porque tenemos el mismo principio, digamos en esta de barras verticales, donde en el eje X tenemos las categorías, en el eje Y tenemos la frecuencia relativa, y aquí lo que ustedes notan es que la frecuencia para cada categoría todas terminan en 100%. En la anterior veíamos que no todas terminaban en 100%, sino que terminaban hasta donde llegaba cada categoría. Entonces aquí lo que tenemos son varias opciones para cada una de estas categorías. Entonces tenemos aquí que esta frecuencia corresponde a esta opción de otro dato no disponible, y el resto que completan el 100% corresponde a establecimientos de salud. Entonces lo que hacemos es para cada una de estas categorías hacer la frecuencia relativa a los valores y apilamos cada una de las frecuencias relativas de cada valor dentro de estos países en este caso. De nuevo, las barras separadas no indican ninguna, no tienen ningún significado, pueden estar más separadas o más juntas. Y cada una de los proporciones que se ven en cada categoría corresponde a la frecuencia relativa de cada una de las categorías que hay en este caso por cada uno de los países. Aquí podríamos entonces, una de las ventajas es comparar esas frecuencias y vemos cómo esta gris tiene más frecuencia en estos países de acá, y mientras que el azul tiene más frecuencia en estos países de acá. Es una forma rápida de comparar la distribución de los valores en diferentes, por ejemplo, en este caso, diferentes países. Lo mismo podemos tener barras apiladas horizontales, exactamente como lo veíamos anterior. Tenemos en este eje Y las categorías y en el eje X las frecuencias. Y lo que ustedes ven es que se acumula, se apila esta frecuencia relativa de un valor dentro de esta categoría y esta que complementaría hasta el 100% el valor de otra, que complementa el 100% de otra de estas categorías que tenemos aquí de las variables. También lo representamos por tablas de frecuencias. Entonces, en las tablas de frecuencia vamos a tener columnas dispuestas de esta manera y filas. Las columnas nos van a indicar las frecuencias, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, y en las filas vamos a tener las categorías. Entonces, por ejemplo, la variable es aseguradora, que tiene estos valores. Entonces sería una aseguradora, sería una variable cualitativa nominal, ya que ninguna de estas categorías tiene un orden, y nos da la frecuencia absoluta. Entonces sabemos que esta aseguradora, esta es la frecuencia absoluta de los casos de COVID en esta situación que han reportado, y así sucesivamente, y al final en la última le doy el total, que es de la suma de estos valores absolutos. Entonces de 5.255 casos, 1.028 han sido reportados por Sura, 666 por Sanitas, 609 por SOS. Nos da exactamente el valor que cada uno ha reportado. La frecuencia absoluta acumulada lo que hace es ir sumando los valores de la fila anterior. Entonces, como la más alta es Sura, miren que aquí está ordenado de mayor a menor, porque no hay ningún orden acá, entonces lo podemos ordenar aquí de mayor a menor. Entonces, el que más casos ha reportado está arriba, 1028 Sura, y en la siguiente fila, en la frecuencia absoluta acumulada, le sumo el valor de absoluto de la siguiente categoría. Entonces, 1028 más 666 nos da 1694,
1.694 más 609 nos da 2.303 y así sucesivamente vamos sumando el valor acumulado previo con el valor nuevo hasta que vamos a ver al final nos debe quedar el total de los individuos, en este caso que tenemos reportados con COVID. En la frecuencia relativa lo que hacemos es dividir el valor absoluto por el valor total, es decir, 10.028 del total de la suma de todas las categorías, que es 5.255, y eso lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Entonces, el porcentaje de casos reportados de COVID de Sura corresponde al 19,6 del total de casos reportados hasta esa fecha en Cali. Entonces vamos a dividir ese valor de esa frecuencia absoluta sobre el total de la sumatoria de todos los registros y nos va a dar la frecuencia relativa para cada uno. Y vamos a calcular también la frecuencia relativa acumulada. De nuevo empezamos con la primera fila, le sumamos el valor de la frecuencia relativa de la siguiente y así sucesivamente, y hasta el final vamos a tener la frecuencia relativa acumulada equivalente al total, al 100%. Entonces, de nuevo, vemos aquí las definiciones de qué es frecuencia absoluta, qué es frecuencia absoluta acumulada, qué es frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, para elaborar lo que se llaman las tablas de frecuencias, que es una forma muy usual de cómo presentamos los resúmenes, los datos de variables cualitativas. Otra forma gráfica que realizamos a partir de la tabla de frecuencias es el diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto estamos combinando las barras con las líneas. Entonces, en las barras hacemos una barra que no está acumulada y vamos a tener las categorías en el eje de las X y la frecuencia absoluta en el eje de las Y. Entonces, la gráfica de frecuencias es una columna de frecuencia absoluta con las categorías. Y vamos a tener un eje primario para el número de casos, la frecuencia absoluta, y un eje secundario, que es el del lado derecho, para la frecuencia relativa. Entonces, graficamos con barras la frecuencia absoluta en este eje primario y graficamos con líneas en el mismo gráfico la frecuencia relativa acumulada. Entonces, a partir de la tabla anterior vamos a graficar la frecuencia acumulada para cada una de las categorías que corresponden y, como ven, la frecuencia relativa acumulada si llega al 100%, mientras que la frecuencia absoluta no tiene ese límite total de los casos, sino que corresponde al valor absoluto de cada una de las categorías. Cuando yo tengo el diagrama de Pareto, puedo hacer muchos usos de ese diagrama. Por ejemplo, un uso que se le da es que yo puedo indicar el 80% de los casos han sido reportados por estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aseguradoras. Entonces yo puedo decir, con base en esta gráfica de Pareto, que el 80% de los casos de COVID han sido reportados por 7 aseguradoras. Incluso me puedo bajar al 100%, al 50% y decir el 50% de los casos de COVID han sido reportados por 3 aseguradoras, Sura, Sanitas y SOS. Entonces puedo usar estos diagramas para sacar, digamos, conclusiones donde relaciono la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa. Esta es, por ejemplo, una tabla que saqué de un informe, una tabla de distribución de frecuencias. Aquí están las comunas, que sería una variable cualitativa nominal, aunque yo la estoy hablando en números, o sea, yo digo comuna 1, 2, 3, 4, realmente no es una variable cuantitativa, porque la comuna es una variable nominal, es un nombre, solo que se usan códigos de símbolos numéricos, pero realmente el número no significa nada, podría haberla llamado ponerle nombres en vez de números y sería exactamente lo mismo. Entonces, a pesar de que está codificada con números, es una variable cualitativa o categórica nominal porque indica categorías. ¿Ok?
y no significa ningún orden, digamos, las comunas, no tiene, digamos, como algún orden lógico. Y aquí se está representando la mortalidad por COVID para cada una de las comunas, entonces estaría una tabla, en este caso serían los valores absolutos, ¿cierto? Tantos casos se han reportado para cada una de las comunas y aquí saco el total. Y con este valor absoluto dividido sobre el total saco la frecuencia relativa, que es esta que se está presentando acá, la frecuencia relativa que no está acumulada, y la voy graficando. Por ejemplo, le puedo añadir estas barras también, ¿cierto? Entonces combino, digamos, la tabla de frecuencia con una representación gráfica de barras como para facilitar su interpretación. Aquí lo que quiero señalarles es que me está diciendo, por ejemplo, en este caso, que en la comuna 1 hay 26 muertos fallecidos por COVID al 24 de agosto y eso corresponde al 3.65%. O sea, la frecuencia relativa sería para la comuna 1 sería el 3.65. Sin embargo, yo los invito a que dividan 26 sobre 1120, lo multipliquen por 100 y me dicen cuál es la frecuencia relativa que les da. El mensaje es siempre verifiquen los datos, los cálculos, como pueden hacerlo aleatoriamente, o sea, cojan cualquier valor de estos y lo verifiquen, y esa es una forma de que ustedes puedan revisar e interpretar las gráficas, las tablas, pero habiendo verificado que los cálculos que les están presentando están bien hechos.